El planeta Viridia tenía un aire extraño, cargado de humedad metálica que olía a ozono. Caminaba por un valle envuelto en una niebla azulada que apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros, cuando percibí un movimiento entre la bruma. Al principio pensé que era un reflejo de la luz sobre los cristales verdes que crecían sobre las rocas, pero algo en la forma era demasiado deliberado, demasiado humano y al mismo tiempo alienígena. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor a la figura. Era una mujer, aunque no parecía humana. Su piel tenía un brillo iridiscente, y sus ojos verdes tenían una intensidad que parecía perforar la niebla y leer mis pensamientos. Vestía una armadura de placas oscuras que se entrelazaban como si fueran parte de su propio cuerpo. Cada movimiento suyo hacía que la armadura emitiera un leve resplandor, como si respirara. No podía apartar la mirada, y mi instinto me decía que retrocediera. Pero algo en su postura, la forma en que me observaba sin agresión inmediata, me mantenía allí, paralizado entre miedo y fascinación. Finalmente, rompió el silencio con una voz firme, profunda y cargada de autoridad. Sé valiente y di lo que piensas, humano. Mi corazón dio un vuelco. Nadie me había hablado así antes. Nadie había esperado que respondiera con honestidad frente a alguien que claramente tenía el poder de acabar conmigo en un instante. Aún así, algo dentro de mí me impulsó a avanzar. Cada paso hacia ella era un desafío, una mezcla de adrenalina y deseo de comprender quién era realmente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver los detalles de su rostro. Había cicatrices que recorrían sus mejillas y hombros, testigos silenciosos de batallas pasadas. Cada una contaba una historia que no necesitaba palabras. Su mirada no solo evaluaba mi valentía, sino que parecía calibrar mi alma, buscando algo que quizás solo yo podía ofrecerle. Intenté hablar, pero mi voz temblaba. No tengo intención de. Mi torpeza me hizo sonreír nervioso, y ella esbozó una sonrisa apenas perceptible. Eso es mejor que cualquier palabra vacía, dijo. A veces, los humanos no saben lo valientes que pueden ser hasta que se enfrentan a algo que lo supera. En ese instante, sentí un estremecimiento extraño recorrerme. No era miedo ni peligro, sino la sensación de que estaba frente a alguien que podría cambiarlo todo. Su armadura vibró ligeramente, como si percibiera mi emoción. Me acerqué un poco más, y ella no retrocedió. Al contrario, inclinó levemente la cabeza, evaluando si podía confiar en mí. Ven, dijo finalmente. Si quieres entender Viridia, tendrás que mirar más allá de la niebla y de tu miedo. No sabía si era un reto o una invitación, pero algo dentro de mí me impulsó a seguirla. Cada paso que daba hacia ella sentía que cruzaba un límite invisible entre lo humano y lo desconocido, entre la curiosidad y la osadía. La tensión era tan intensa que podía oír mi propio corazón resonando en mis oídos, mientras la niebla se abría a nuestro paso como si respetara la gravedad de ese momento. No había vuelta atrás. La mujer frente a mí, con su armadura que parecía latir con vida propia y su mirada que no solo me evaluaba, sino que me invitaba a ser más de lo que creía, había convertido un simple paseo en Viridia en un momento que jamás podría olvidar. Su voz volvió a romper el silencio. No todos los humanos son iguales. Hoy decidirás cuál eres tú. Y en ese instante, supe que lo que empezaba no sería solo un encuentro casual. Era el inicio de algo que pondría a prueba mi valor, mi mente y, tal vez, mi corazón. Lucía caminó delante de mí, sus pasos firmes y seguros resonando en la roca húmeda, mientras la niebla comenzaba a disiparse ligeramente. A cada movimiento, su armadura emitía un suave resplandor metálico que iluminaba nuestro camino. No podía dejar de observarla. Había algo en su presencia que no solo intimidaba, sino que atraía de manera irresistible. Cada línea de su cuerpo, cada gesto calculado, parecía transmitir poder y gracia al mismo tiempo. Finalmente, nos detuvimos en un claro donde la luz de los cristales verdes del valle rebotaba en el aire, creando un ambiente surrealista. Allí, Lucía se giró hacia mí, y por primera vez, sentí que me estaba mirando de manera diferente. No era la mirada de una guerrera que evaluaba a un enemigo, ni la de un ser superior que decidía mi destino. Era una mirada que buscaba reconocimiento, aceptación, y algo más profundo que no podía nombrar. Lentamente, comenzó a retirar partes de su armadura. No de manera completa, sino en movimientos precisos, casi rituales. Cada placa que caía dejaba al descubierto cicatrices en su piel iridiscente, recuerdos de batallas que habían dejado marcas visibles e invisibles. Algunas eran finas y lineales, otras profundas, como recordatorios de encuentros con la muerte. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada,
sintiendo que estaba viendo algo que nadie más podía presenciar. Su vulnerabilidad era tan inesperada como intimidante. No muchos pueden ver esto, dijo con voz baja, sin perder la firmeza. La mayoría huiría o solo vería una amenaza. Pero tú estás aquí. Sentí un escalofrío recorrerme. Sus palabras no solo eran un elogio, sino un desafío. En algún lugar dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad comenzaba a transformarse en algo más complejo. No era solo la belleza de su forma, sino la fuerza contenida en cada cicatriz, en cada mirada que sostenía mi incertidumbre sin temor. Me acerqué un paso. Lucía no retrocedió. Al contrario, me permitió observar más de cerca los detalles de su rostro y su cuerpo, y en sus ojos verdes brillaba una chispa de complicidad. No había orgullo ni arrogancia, había sinceridad, un nivel de honestidad que raramente encontraba en mi especie. Debes saber algo, susurró. Ser fuerte no significa nunca mostrar debilidad. Significa elegir cuándo y con quién mostrarla. Hoy, tú estás aquí, y eso es suficiente para que confíe en ti. No pude evitar extender mi mano, temblorosa, hacia ella. Cuando nuestros dedos se tocaron, fue como si una corriente recorriera mi cuerpo. No era solo el contacto físico, era la conexión entre dos seres conscientes de que estaban al borde de algo irreversible. Su mirada se suavizó, y un gesto imperceptible dibujó sus labios, casi una sonrisa. Nadie se acerca tanto a mí, dijo con voz cargada de emoción contenida. Pero siento que no huyes por miedo ni por imprudencia. Estás aquí por elección. Y eso me importa. El aire entre nosotros parecía vibrar. Cada respiración compartida, cada parpadeo, creaba una tensión que no podía ignorar. No era solo curiosidad lo que sentía, era un interés profundo que nacía de comprender que, bajo la armadura y la fuerza, Lucía tenía capas que muy pocos podrían conocer. Yo estaba viendo algo que nadie más veía, la humanidad oculta en una guerrera implacable. Hay cosas que no se enseñan en ninguna academia ni en ninguna batalla, continuó. Aprenderás sobre Viridia y sobre mí si te quedas lo suficiente. Pero primero debes aceptar que no todo lo que ves es lo que parece. La fortaleza y la vulnerabilidad pueden coexistir. La bruma se arremolinaba a nuestro alrededor, pero en ese momento, parecía que solo existíamos ella y yo, atrapados en un instante donde la vida, la muerte y el deseo se mezclaban. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era miedo lo que sentía. Era anticipación, una necesidad silenciosa de comprenderla, de estar cerca, de enfrentar lo desconocido juntos. Lucía bajó la mirada por un instante, y luego la levantó, encontrando nuevamente mis ojos. La intensidad de su presencia me envolvió por completo. Su vulnerabilidad me invitaba a acercarme, y su fuerza me recordaba que cualquier paso en falso podría costarme más que un simple error. Era una paradoja que no podía resistir, y aún así, no quería hacerlo. Ven, dijo finalmente. Te mostraré más de lo que nadie jamás ha visto. Pero debes prometer que no juzgarás por lo que ves. Solo entonces, entenderás Viridia y lo que significa estar a mi lado. Y con esas palabras, supe que estaba empezando un viaje del que no habría retorno, uno que mezclaría miedo, admiración y un deseo que apenas comenzaba a comprender. Lucía, la guerrera que todos temían, me había elegido para ver su verdadero yo, y con eso, había cambiado todo lo que creía saber sobre coraje y conexión. El aire en el claro era más denso de lo que recordaba. Cada respiración llevaba el olor metálico de la niebla mezclado con el aroma extraño de los cristales verdes que iluminaban débilmente el entorno. Lucía permanecía frente a mí, su figura imponente y serena a la vez, y aún con la armadura parcialmente retirada, su presencia irradiaba una mezcla de poder y vulnerabilidad que me dejaba sin palabras. Su mirada me seguía con atención, evaluando cada gesto, cada respiración, como si pudiera leer mis pensamientos. No era solo curiosidad lo que veía en sus ojos, había algo más profundo, un escrutinio silencioso, una prueba que no se expresaba con palabras. Yo sentía como mi corazón latía con fuerza, y aunque era consciente del peligro, no podía retroceder. Algo en ella me atraía de manera irresistible, algo que desafiaba toda lógica. Acércate, dijo finalmente, su voz un susurro cargado de autoridad y misterio. No temas. El simple hecho de escucharla me hizo un nudo en el estómago. Sin pensarlo, di un paso hacia ella, y luego otro, sintiendo cada centímetro que nos separaba como un abismo lleno de electricidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sus ojos se suavizaron, y por primera vez, percibí un atisbo de confianza genuina. Extendió su mano lentamente, invitándome a tocarla. Mis dedos temblaban, pero obedecieron.
Cuando nuestras manos se encontraron, sentí un calor inesperado recorrer mi brazo, un escalofrío que no era ni frío ni miedo, sino una corriente que parecía unirnos de manera intangible. Lucía no retiró la suya, al contrario, su agarre se afianzó ligeramente, como si buscara medir mi reacción, comprobar mi sinceridad. Hay algo en ti que no esperaba, dijo con voz baja, casi un susurro para sí misma. No es solo valentía. Es, atención, presencia. Lo que pocas personas pueden ofrecerme. Su proximidad era abrumadora. Pude ver cada detalle de su rostro, las cicatrices que surcaban su piel, la textura iridiscente que reflejaba la luz de los cristales de manera hipnótica. Su respiración era profunda y pausada, casi como si midiera la mía para mantener un ritmo compartido. Cada movimiento suyo me mantenía en tensión, y al mismo tiempo, me acercaba a algo que no entendía del todo, pero que deseaba. Tienes que comprender, continuó, que aquí, en Viridia, cada contacto tiene un significado. No es casualidad que estemos tan cerca. No hay espacio para errores, pero hay espacio para quienes eligen entender. Su rostro se inclinó apenas hacia el mío, y mi instinto me empujó a corresponder, aunque no sabía si lo que sentía era miedo, deseo, o la mezcla más confusa de emociones que jamás hubiera experimentado. El simple roce de nuestras manos provocó un calor que se expandió por mi pecho, haciendo que mi respiración se acelerara. Lucía sonrió con un gesto imperceptible, y en ese instante entendí que mi presencia importaba más de lo que imaginaba. El contacto se volvió más cercano. Mis dedos rozaban los de ella, y un estremecimiento recorrió mi brazo. Lucía no apartó la mirada ni un instante, sus ojos brillaban con una intensidad que parecía leer no solo mis pensamientos, sino mis emociones más profundas. Confío en ti, dijo finalmente. Pero esa confianza no es gratuita. Debes demostrar que eres más que un espectador de mi mundo. Debes estar dispuesto a enfrentarlo, incluso cuando no entiendas todo. Sus palabras, aunque suaves, llevaban un peso que sentí en cada fibra de mi ser. No era solo un desafío, era una invitación. La manera en que sus ojos me miraban me hizo comprender que este primer contacto era más que físico. Era un enlace silencioso, un acuerdo no dicho, un reconocimiento mutuo de que, por primera vez, alguien podía cruzar las barreras de su mundo sin romperlas. Mientras nuestras manos permanecían unidas, un pensamiento atravesó mi mente. Esta mujer, tan letal como hermosa, tan impenetrable como vulnerable, estaba compartiendo algo que nadie más había visto. Y yo, por elección propia, estaba aceptando el riesgo de estar a su lado. Lucía inclinó ligeramente la cabeza y me susurró con voz casi reverente. Hay mucho que aprender, humano. Pero ahora, en este instante, ya has dado el primer paso. El roce de nuestras manos, la tensión en el aire y la conexión silenciosa entre nosotros crearon un momento que parecía suspendido en el tiempo. Sabía que nada sería igual después de esto. El miedo seguía presente, pero se mezclaba con algo más, una curiosidad intensa, una atracción que no podía ignorar, y la certeza de que lo que comenzaba con un simple contacto podía cambiarlo todo. Y mientras la niebla azul seguía arremolinándose a nuestro alrededor, entendí que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Lucía, la guerrera que todos temían, me había dejado ver algo más que su fuerza. Me había permitido vislumbrar su mundo, y sin saberlo, me estaba invitando a formar parte de él. La bruma de Viridia comenzó a disiparse apenas lo suficiente para que los contornos de un grupo de figuras enemigas se hicieran visibles en la distancia. Eran cazadores del clan Boric, conocidos por su brutalidad y su velocidad. Cada uno portaba armas que parecían tan vivas como su portador, y su mera presencia hacía que mi pecho se apretara. Lucía percibió el peligro antes que yo. Su postura cambió, rígida y alerta, y en un instante, la armadura que había empezado a retirarse se reconstruyó sobre su cuerpo, ajustándose a cada curva y músculo como si fuera una segunda piel. Quédate detrás de mí, ordenó con voz firme. No puedes ayudarme, pero tu presencia es importante. Mantén la calma y observa. Sentí como mi corazón latía con fuerza. La frase no era solo una advertencia, era un reconocimiento de que confiaba en mí lo suficiente como para permitirme estar a su lado mientras enfrentaba el peligro. Cada uno de los cazadores se movía con precisión, rodeándonos lentamente, pero Lucía no mostró miedo. Sus ojos verdes brillaban con determinación, y el resplandor de su armadura reflejaba la luz de los cristales, creando destellos que distraían y confundían a los enemigos. Recuerda, susurró. No es solo fuerza lo que necesitamos aquí, es estrategia. Cada movimiento cuenta. El primer disparo resonó en el valle, un sonido metálico que se mezcló con el eco de la bruma.
Lucía se movió con velocidad sobrehumana, esquivando el ataque y respondiendo con un golpe que desarmó a uno de los atacantes. Su movimiento era impecable, pero no podía apartar los ojos de mí, evaluando mi reacción, asegurándose de que permaneciera firme y sin pánico. La cercanía de su presencia era abrumadora, podía sentir el calor de su cuerpo y la energía concentrada en cada fibra de su ser. Mantente detrás y observa cómo se hace, dijo, y sin esperar mi respuesta, avanzó entre los enemigos. El sonido de la lucha se intensificó. Cada choque de armas era un recordatorio de la letalidad de Viridia y de la guerrera que tenía frente a mí. Yo me quedé inmóvil, pero cada reflejo de su armadura me hacía comprender que estaba presenciando algo más que una batalla. Estaba viendo la precisión, la fuerza y la inteligencia combinadas en un ser que elegía confiar en mí incluso en medio del caos. En un instante, uno de los cazadores intentó rodearnos por la derecha. Lucía lo detectó antes de que pudiera hacer un movimiento más, y con un salto ágil, lo derribó, mientras su armadura emitía un sonido sordo al absorber el impacto. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, y en ese instante entendí que no solo estaba luchando por sobrevivir, sino que también evaluaba mi temple, mi capacidad de permanecer junto a ella sin perder la compostura. Respiré profundamente y traté de imitar su calma. Mis manos temblaban, pero mi mente se enfocó. No podía luchar como ella, no podía igualar su fuerza, pero podía mantenerme alerta, atento, participando de la manera que podía, estando presente, siendo testigo de cada movimiento, cada decisión, cada instante. Finalmente, con un golpe magistral, Lucía desarmó a los atacantes restantes y los obligó a retroceder. La bruma volvió a cubrirnos, pero el peligro no había desaparecido. Ella se giró hacia mí, respirando con firmeza y control, como si la lucha hubiera sido apenas un ejercicio. Su mirada era intensa, evaluadora, y sin embargo, había un dejo de satisfacción en sus ojos. «¿Lo viste?», dijo, acercándose. «No solo se trata de fuerza, humano. Se trata de rapidez, de instinto, de saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Hoy lo lograste solo con estar aquí». Su proximidad me dejó sin aliento. Podía percibir el calor de su cuerpo, el aroma metálico mezclado con algo más, algo difícil de describir que me hacía sentir extrañamente conectado a ella. No era solo la atracción, era la certeza de que habíamos compartido algo que iba más allá de la simple supervivencia. «Eres diferente», susurró, sus dedos rozando ligeramente los míos mientras retiraba un mechón de cabello de su rostro. «No muchos humanos pueden mantener la calma frente a lo que acabamos de enfrentar. Tú lo hiciste». La combinación de peligro y cercanía había creado un vínculo tácito, una mezcla de respeto y deseo que ninguno de los dos podía ignorar. Lucía había demostrado su fuerza y habilidad, pero también había permitido que yo estuviera allí, observando, participando, compartiendo la tensión de la batalla. Y en ese instante, supe que lo que empezaba como miedo y curiosidad estaba transformándose en algo mucho más intenso y personal. Mientras la niebla volvía a cubrir el valle, Lucía bajó ligeramente la guardia, pero sus ojos nunca dejaron de buscar los míos. Su respiración aún era firme, y yo sentí como mi corazón se sincronizaba con el suyo, como si la batalla hubiera marcado un ritmo que solo nosotros podíamos entender. El vínculo que se estaba formando no era solo de supervivencia, sino de confianza, cercanía y algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar todavía. Después de la escaramuza en el valle, Lucía me condujo a una cueva que se abría entre formaciones rocosas recubiertas de cristales verdes. La luz que emanaban era tenue, creando un ambiente casi etéreo, y el silencio que nos rodeaba contrastaba con la violencia de hace apenas unos minutos. Me sentí aliviado de no estar solo, pero al mismo tiempo el silencio pesaba, cargado de algo indefinible. Lucía se sentó sobre una roca lisa, sus piernas cruzadas y su postura relajada, aunque su mirada seguía alerta, evaluando cada sombra que se movía en la cueva. Sin pronunciar palabra, comenzó a retirar su armadura con movimientos precisos y fluidos. No era un gesto ostentoso, era natural, casi ceremonial, y cada placa que caía revelaba más de su cuerpo y sus cicatrices. Yo permanecí de pie, inmóvil, consciente de cada detalle. Sus cicatrices contaban historias de batallas que nunca podrían expresarse con palabras. Algunas eran finas y lineales, como cortes de espada, mientras que otras eran profundas, recordatorios de encuentros cercanos con la muerte. Pero no había miedo en su expresión. Había orgullo y una fuerza contenida que parecía desafiarme a mirarla sin apartar la mirada. «No todos ven esto», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «No todos pueden acercarse sin miedo. Tú lo haces, y eso importa». Mi corazón se aceleró.
No era solo la atracción física lo que sentía, sino la intimidad de estar ante alguien que confiaba en mí lo suficiente como para mostrar su vulnerabilidad. Cada palabra, cada gesto suyo me acercaba a un territorio que nunca había explorado. La forma en que sus ojos verdes me miraban parecía penetrar en lo más profundo de mi ser, evaluando no solo mi reacción, sino mi capacidad de comprenderla y respetarla. No sabes lo que significa que alguien vea estas cicatrices, continuó. No es solo dolor. Son recordatorios de decisiones, de errores, de victorias. Mostrarme así es un acto de confianza. Y tú lo aceptas. Me acerqué un paso, luego otro, sintiendo que cada movimiento hacia ella me exponía tanto como su armadura retirada me mostraba a mí. Finalmente, me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo, pero sin invadir su espacio. Lucía no apartó la mirada ni un instante, parecía calibrar mi reacción, midiendo si podía comprender lo que estaba compartiendo conmigo. Nuestros dedos se rozaron accidentalmente, y un escalofrío recorrió a ambos. Ninguno de los dos se apartó. Su mano era cálida y firme, y en ese contacto hubo algo que iba más allá de la simple cercanía física. Era un reconocimiento silencioso de que compartíamos algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Hay algo en ti, dijo con voz baja, que no esperaba encontrar en un humano. No es solo valentía. Es atención, presencia. Lo que pocos pueden ofrecerme. El ambiente se volvió casi tangible, como si la cueva misma contuviera la tensión entre nosotros. Cada respiración compartida aumentaba la intensidad del momento, y cada mirada prolongada parecía un pacto silencioso. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, y pude notar la suavidad de su piel bajo la luz de los cristales, un contraste absoluto con la dureza de la guerrera que había visto en el combate. Debes saber algo, susurró. Aquí, en Viridia, las conexiones no son casuales. Cada encuentro tiene un significado. Y este es importante. El calor de su cuerpo junto al mío, la intensidad de su mirada y la vulnerabilidad que mostraba me hicieron comprender que estábamos cruzando un límite. No era solo curiosidad o miedo, era deseo, confianza y una conexión que se construía con cada instante compartido. Sin que ninguno de los dos lo dijera, entendimos que aquello era más que un acercamiento físico, era el inicio de un vínculo que desafiaría tanto nuestras emociones como nuestras vidas. Mientras la bruma de la cueva se movía suavemente, Lucía se inclinó hacia mí, apenas rozando su frente con la mía. Sus labios temblaron ligeramente al pronunciar las palabras. Nunca pensé que alguien pudiera ver más allá de mi fuerza, pero tú lo haces. Y en ese instante, supe que todo lo que había sentido hasta ahora no era suficiente. La cercanía de Lucía, su vulnerabilidad compartida y la tensión que nos envolvía habían abierto una puerta que no podía cerrarse. Lo que empezó como admiración y miedo estaba transformándose en algo más profundo, más intenso, y mientras la cueva nos envolvía en silencio, comprendí que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Esa noche, Viridia estaba bañada por la luz de sus 3 lunas, cada una reflejándose en los lagos cristalinos que se extendían por el valle. La bruma azul se había disipado casi por completo, dejando un cielo limpio y estrellado que parecía observarnos, silencioso testigo de lo que estaba a punto de suceder. Lucía y yo nos habíamos alejado de la cueva, buscando un lugar más abierto donde la luz iluminara nuestros rostros sin distorsiones. Nos sentamos en un promontorio rocoso, y el silencio que nos rodeaba no era incómodo. Era pesado, cargado de emociones no dichas y de la tensión acumulada de las últimas horas. Las cicatrices de Lucía, visibles bajo la luz plateada, parecían brillar con un reflejo casi mágico. Sus ojos verdes se posaron en los míos, y por primera vez, vi algo que no había percibido antes, un anhelo profundo, una mezcla de vulnerabilidad y deseo que coincidía con lo que yo mismo sentía. Nunca había visto las lunas de Viridia así, dijo en un susurro, sus dedos rozando los míos accidentalmente. Son hermosas, pero no tanto como este momento. Mi corazón se aceleró ante la cercanía de su voz y el contacto casual de nuestras manos. No era solo atracción, era la sensación de que nuestras almas estaban conectándose en un espacio donde el peligro y la soledad habían desaparecido por un instante. Lucía respiró profundamente y me miró con intensidad. No sé cómo llamarlo, dijo, con voz cargada de emoción contenida, pero hay algo entre nosotros. Algo que no esperaba sentir. Sentí que mi pecho se apretaba. Todo lo que había experimentado hasta ahora, la admiración, el miedo, la tensión de la batalla, convergía en ese momento. Mi mano buscó la suya con más firmeza, y sus dedos se entrelazaron con los míos. La electricidad del contacto era imposible de ignorar,
y su proximidad me hacía consciente de cada detalle, la suavidad de su piel, el calor de su cuerpo, la fuerza contenida en cada músculo que había visto combatir sin piedad. Yo también lo siento, admití, mi voz temblando ligeramente. No sé cómo explicarlo, pero, desde que te vi, algo cambió. Lucía inclinó la cabeza, acercando su rostro al mío. Su respiración era lenta y profunda, sincronizándose con la mía sin que habláramos. Sus ojos brillaban con un fuego contenido, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Cada estrella en el cielo se convirtió en un reflejo de nuestra tensión, y la distancia entre nosotros se volvió imposible de ignorar. No puedo permitir que esto sea solo un instante, susurró. Si estamos aquí juntos, debemos enfrentar todo lo que venga, sin miedo, sin reservas. El sonido del viento entre los cristales y el murmullo de los lagos nos rodeaba, creando una sinfonía silenciosa que hacía que cada palabra y cada gesto fueran más significativos. Lucía se inclinó un poco más, y su frente tocó suavemente la mía. Sentí un calor intenso recorrerme, y su cercanía me hizo comprender que la conexión que sentíamos no era casual. Hoy me enseñaste algo, dijo con voz baja. Me enseñaste que alguien puede estar a mi lado sin temerme ni huir de lo que soy. Y eso significa más de lo que crees. Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo. No era solo la atracción física lo que nos unía, sino algo más fuerte, una comprensión mutua, un reconocimiento de que ambos habíamos sido probados por el peligro, la soledad y la incertidumbre, y que estábamos eligiendo estar juntos a pesar de todo. Mientras la noche se profundizaba, nuestras manos permanecieron entrelazadas y nuestras miradas fijas. Sin necesidad de palabras, ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Lo que comenzó como admiración y miedo había evolucionado hacia un vínculo que mezclaba deseo, respeto y una intimidad que iba más allá de lo físico. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, su cabello rozando mi hombro, y susurró. Si alguien nos hubiera dicho que terminaríamos aquí, así, no lo habríamos creído. Pero aquí estamos, y eso es lo que importa. Sentí que mi pecho se llenaba de una certeza nueva. La guerra, la supervivencia, los peligros de Viridia, todo parecía desvanecerse ante la claridad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Por primera vez, entendí que la conexión que estábamos construyendo no era solo un refugio temporal, sino un lazo que podría sostenernos incluso cuando el mundo entero nos pusiera a prueba. Mientras las lunas iluminaban nuestros rostros y la bruma se movía suavemente alrededor, supe que este momento marcaría todo lo que vendría después. La batalla había enseñado fuerza, el acercamiento había mostrado vulnerabilidad, y ahora, bajo las estrellas, nuestras almas se habían encontrado en un espacio donde el miedo y la duda no tenían cabida. Y mientras nuestras manos permanecían entrelazadas, una certeza silenciosa se asentó en mí. Lucía y yo no éramos solo compañeros de supervivencia. Éramos algo más, algo imposible de ignorar, y lo que habíamos comenzado esa noche sería solo el inicio de un vínculo que desafiaba todo lo que conocíamos del miedo, la pasión y la lealtad. El valle de cristal estaba envuelto en una niebla dorada que parecía temblar bajo la luz de las 3 lunas. Nunca había visto un lugar tan hermoso y tan mortal al mismo tiempo. Las formaciones de cristales se erguían como espadas congeladas, y el suelo reflejaba cada destello de luz, creando un laberinto de sombras y reflejos que podía engañar a cualquiera que entrara sin cuidado. Lucía me llevó al borde del valle con pasos seguros, como si conociera cada piedra y cada cristal, mientras yo apenas podía mantener el equilibrio. Mantente cerca, dijo, sus ojos verdes buscando los míos con intensidad. No sabes lo que te espera. Un sonido metálico se elevó desde la niebla. Figuras emergieron, más numerosas y mejor armadas que cualquier enemigo que habíamos enfrentado antes. Cazadores Boric, expertos en emboscadas y combate rápido, rodeaban el valle con precisión. Lucía respiró hondo, y su armadura comenzó a brillar con fuerza, ajustándose a cada movimiento de su cuerpo. Cada placa parecía viva, como si sintiera el peligro antes de que se materializara. Juntos, susurró, acercando su rostro al mío por un instante. No me dejes sola. No había necesidad de palabras. El momento de prueba había llegado. Corrimos hacia el centro del valle, esquivando los primeros ataques, mientras los cristales reflejaban luces y sombras que confundían a los enemigos. Lucía se movía con gracia letal, cada golpe derribando a un atacante o desviando un arma que hubiera acabado con nuestra vida. Yo permanecía a su lado, tratando de imitar sus movimientos, anticipando sus indicaciones y aprendiendo a sincronizarme con cada gesto. No podía igualar su fuerza, pero estaba allí, presente, siendo un apoyo silencioso. Uno de los enemigos logró acercarse por detrás.
Antes de que pudiera reaccionar, Lucía giró sobre sí misma con velocidad sobrehumana, su brazo extendido derribando al atacante. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, y en ese instante entendí que cada movimiento no solo era estrategia, sino también una evaluación de mi temple. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, era emoción, adrenalina y la certeza de que estábamos enfrentando aquello juntos. La batalla se intensificó. Lucía parecía imparable, pero no había descuido en sus ojos, constantemente buscaba mi presencia, asegurándose de que permaneciera junto a ella. Cada golpe que daba resonaba en mi pecho, cada maniobra era una lección de fuerza y confianza. Habíamos alcanzado un ritmo casi perfecto, un flujo silencioso entre dos seres que entendían la necesidad de sincronizarse para sobrevivir. En un momento, un enemigo logró atraparme con un ataque lateral. Lucía reaccionó instantáneamente, lanzándose hacia mí con velocidad y precisión letal, derribando al atacante con un solo movimiento fluido. Su proximidad era abrumadora, podía sentir el calor de su cuerpo y la fuerza concentrada en cada músculo. Sus ojos se encontraron con los míos, y un mensaje silencioso se transmitió entre nosotros: confianza, unión, y la certeza de que no nos dejaríamos caer. No apartes la mirada, dijo, apenas un susurro mientras esquivaba a otro ataque. Estás conmigo. El resto de la batalla se convirtió en un baile mortal entre nosotros y los Boric. Cada enemigo que caía reforzaba la confianza que sentíamos, y cada movimiento compartido nos acercaba más, como si la lucha misma construyera un lazo imposible de romper. La adrenalina mezclada con la cercanía de Lucía hacía que mi respiración se acelerara, y no podía ignorar la intensidad del deseo que crecía entre nosotros. Finalmente, tras un último enfrentamiento, los enemigos restantes huyeron, incapaces de igualar nuestra coordinación y fuerza. Lucía permaneció de pie en el centro del valle, su armadura brillando débilmente bajo la luz de las lunas, mientras yo me acercaba con cuidado, consciente de que la prueba había terminado, pero algo más había nacido entre nosotros. Su respiración era firme, controlada, pero su mirada tenía un brillo intenso, mezcla de triunfo y algo más profundo, casi tembloroso. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi la satisfacción de la victoria, pero también una chispa de emoción que solo yo podía percibir. Lo hicimos, dijo, su voz suave pero cargada de significado. Juntos. Me acerqué más, y nuestras manos se entrelazaron automáticamente. El calor de su cuerpo junto al mío y la tensión liberada de la batalla nos envolvieron en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. No había necesidad de hablar de lo que sentíamos, lo habíamos demostrado en cada golpe, en cada movimiento, en cada respiración compartida. Lucía inclinó ligeramente su cabeza y susurró: ahora entiendes, humano. Esto no es solo supervivencia. Es confianza, cercanía, lealtad, y algo más que ambos sabemos. Mientras las 3 lunas iluminaban el valle, comprendí que habíamos pasado la prueba definitiva. La batalla había demostrado fuerza y habilidad, pero también había reforzado algo más fuerte, nuestro vínculo, una conexión que ni el miedo ni el peligro podían romper. Y mientras la niebla volvía a cubrir el valle, supe que lo que comenzaba con la lucha se transformaría en algo mucho más profundo, imposible de ignorar, y que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El valle de cristal estaba silencioso, solo roto por el eco distante de las criaturas nocturnas y el susurro del viento que recorría los cristales. Después de la batalla, la niebla dorada había vuelto a cubrir el paisaje, pero esta vez parecía menos amenazante, como si el valle mismo reconociera que la prueba había terminado. Lucía y yo permanecimos juntos, respirando con dificultad, cubiertos de polvo, sudor y restos de los enfrentamientos recientes. La intensidad de lo que habíamos vivido todavía palpitaba en nuestros cuerpos, un recordatorio de que habíamos superado algo que muchos no podrían haber enfrentado. Se giró hacia mí, su armadura parcialmente retirada, mostrando de nuevo su vulnerabilidad mezclada con la fuerza que la hacía única. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz de las lunas, llenos de emoción y algo más que no necesitaba palabras para expresar. Cada cicatriz, cada marca de batalla, ahora parecía contar una historia compartida, un testimonio de lo que habíamos superado juntos. Ahora me conoces por completo, dijo con voz baja, cargada de confianza y afecto. Y aún así, me eliges. Mi pecho se llenó de una mezcla de orgullo, alivio y algo indescriptible que me hacía querer acercarme más. No era solo la atracción física lo que sentía, sino la conexión que habíamos construido en el calor del combate, en la vulnerabilidad compartida y en la confianza mutua que se había formado silenciosamente entre nosotros. Sin pensarlo, tomé su rostro entre mis manos, notando la suavidad de su piel y la intensidad de su mirada. No hay nadie más,
susurré. Si esto es lo que significa estar a tu lado, no quiero otra cosa. Lucía sonrió, una sonrisa real, relajada, llena de una calidez que no había visto en su expresión antes. Se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron en un beso que no era solo deseo, sino una promesa, un reconocimiento de lo que habíamos compartido y de lo que vendría. Cada roce era un recordatorio de la batalla, de la tensión, de la vulnerabilidad que nos había unido, y al mismo tiempo, una celebración de la confianza y el afecto que habíamos construido. Nos separamos apenas un instante, respirando entrecortadamente, y susurró. Si esto es lo que Viridia puede enseñarnos, entonces no me importa enfrentar 1000 batallas más. Mientras estemos juntos, puedo con todo. El viento recorrió los cristales, haciendo que brillaran como 1.000.000 de espejos diminutos. Me sentí rodeado de luz y de vida, y en ese momento supe que lo que habíamos encontrado no era solo amor o deseo, sino un lazo inquebrantable forjado en el peligro, la intimidad y la confianza. Nos sentamos juntos sobre una roca, observando cómo la bruma se movía suavemente y cómo las lunas reflejaban su luz en los lagos cercanos. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro, y yo la rodeé con un brazo, sintiendo su calor y su respiración mezclarse con la mía. No había urgencia, no había miedo, solo la certeza de que estábamos completos el uno con el otro. Nunca imaginé que podría sentir esto, dijo con voz baja, casi para sí misma. Pero contigo, todo tiene sentido. La noche avanzó, tranquila, y el valle de cristal parecía susurrarnos su aprobación. Por primera vez, sentí que podíamos descansar sin miedo, que habíamos pasado la prueba más difícil y que el mundo, por peligroso que fuera, podía ser soportado mientras estuviéramos juntos. Tomé su mano y la apreté suavemente. No importa lo que venga mañana, dije. Estaremos juntos. Siempre. Lucía sonrió nuevamente, y esta vez no hubo máscaras ni defensas. Solo la guerrera que había conocido en combate, y la mujer que ahora elegía compartir su vida conmigo. Nos quedamos así hasta que las primeras luces de Viridia anunciaron un nuevo amanecer, un día sin miedo, sin batallas inmediatas, solo nosotros, juntos y completos. En ese momento entendí que la verdadera victoria no había sido sobre los enemigos que enfrentamos, sino sobre los miedos que nos impedían confiar y amar. Y mientras las 3 lunas desaparecían lentamente en el cielo, sentí que nuestra historia, nacida en peligro y tensión, había encontrado su final feliz. No un final cualquiera, sino uno construido sobre coraje, amor y la certeza de que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Lucía apoyó su frente contra la mía, y su susurro fue lo último que escuché antes de cerrar los ojos por un instante. Contigo, humano, soy invencible. Y en ese instante, supe que era verdad. Lo habíamos logrado. Juntos, sin miedo, con amor, y con la certeza de que nuestra historia apenas comenzaba.